¿Qué tal, ingenieros e ingenieras? Estamos aquí nuevamente en Ciencias Virtuales y vamos a comenzar y finalizar con el tema 1.3 de lo que sería del tema 1 de automatización industrial. Bueno, esto es de la Facultad de Ingeniería de UNAM, 1.3, que se titula como 1.3 clases de automatización: mecánica, eléctrica, electrónica, neumática, hidráulica mixta o híbrida. Entonces, como tal, ¿cuál fue el objetivo principal para este tema? El alumno valorará la importancia de la automatización. Ya vimos todo lo que es la importancia, pero aquí se finaliza el, el que dicen, bueno, sí es cierto, la automatización nos ha ayudado demasiado, demasiado. Identificar los diversos tipos, ¿ok? Y clases de automatización existentes, ¿vale? Ya vimos en el anterior video la fija, la flexible y la programable, ¿vale? Ahora en este caso vamos a ver lo que sería pues las clases de automatización, ¿vale? En este caso va a ser la mecánica, eléctrica, electrónica, neumática, hidráulica, mixta o híbrida. Y bueno, todo esto es la parte que siempre estoy repitiendo, porque obviamente para que ustedes puedan conceptualizar la automatización, pero es más que darle un toque a una máquina y simplemente va a hacer todo lo demás, ¿vale? Ustedes ya no van a hacer nada, o aparentemente nada. Hay otras cosas que sí ustedes tienen que operar, pero ya no va a ser con la misma carga o lo mismo, las mismas desventajas como antes, ¿vale? Que lo que vamos a ver en las clases de automatización, ¿ok? Y aparte porque es común, repetitiva, exacta y precisa, ¿vale? ¿Cuál es la mecánica? Usa mecanismos físicos para producir movimientos o secuencias sin depender mucho de electrónica. Por ejemplo, antes estaba el reloj del sol, dependían pues obviamente de la presencia del sol. Obviamente una vez ya ido el sol, pues ya no sabían la hora exactamente. O tenían una aproximación en la noche, pues más o menos son las 12, una, no sé. O sea, no tenían la precisión. Que usaban esto como para precisamente ver la hora, el tiempo, obtener el concepto de tiempo. Luego se pasó a un reloj analógico, donde pues ya tenemos toda la parte mecánica, engranes, péndulo, pesa, eh, y todo lo que se requiere para poder llevar a cabo la secuencia del tiempo. De las manecillas o agujas, la que nos dice las horas y los minutos. Y que obviamente lo teníamos a la mano. Vean todo lo que pasó. Si a lo mejor este lugar nada más estaba en un solo punto, a lo mejor de un lugar de un pueblo, por ejemplo, pues obviamente pues tenían que ir hasta allá para ver más o menos el tiempo y cómo era. Aquí no, ya lo tienen a la mano y ya solito hace el trabajo. O sea, ya no tienen que hacerle nada. Y ahora pues lo tenemos en los celulares, ¿no? En los celulares pues ya está el tiempo. O en las computadoras, ¿vale? Ya con que nosotros sepamos más o menos son las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y ya más o menos se va ocultando el sol, pues ya ustedes aproximan, pues más o menos son las 6 de la tarde, 7, ya van administrando mejor su tiempo, ¿vale? A que antes, ¿no? Entonces, ¿qué usa? Pues en la mecánica, levas, engranes, resortes, bandas transportadoras, poleas, cadenas, mecanismos de biela, manivela. Por ejemplo, las bandas transportadoras, antes, pues la gente a lo mejor para ir transportar. Y eso, pues otra vez voy con el ejemplo, creo que lo había dicho aquí o en el otro playlist, de las personas que hacían pues sus pirámides en Egipto, pasar piedra por piedra, persona por persona, desgastante para las personas y aparte pues no todas iban a aguantar el mismo ritmo de trabajo bajo el sol. Entonces, pues obviamente se implementó las bandas transportadoras, ahora pues ya acarrean, ya llevan todo el material en una sola línea, ¿vale? Y eso ya no expone a las personas. Eléctrica. Usa energía eléctrica para controlar máquinas mediante componentes como motores eléctricos, contactores, relevadores, interruptores, temporizadores eléctricos, protecciones térmicas, variadores de frecuencia. Si antes, por ejemplo, teníamos una vela para alumbrarnos, ¿ok? Pues se derretía y tenemos que conseguir más. Y pues obviamente pues eso es desgaste para el material y obviamente pues también la cantidad de luminosidad, ¿ok? También el riesgo de un incendio, si antes las casas la mayoría de madera, bueno, típicamente de madera,
otras pues todavía de cemento como tal, pero al menos los que son de madera pues tenían el riesgo de incendiarse, ¿no? O sí se llevan a cabo esos problemas, ¿no? Y obviamente pues que se llevó a cabo pues esa automatización, ¿vale? De solamente prender y apagar, ¿vale? Tanto arriba como abajo de las escaleras, ¿sí? Entonces como tal vean que lo que pasamos de una vela a un foco, bueno, en este caso ya es un foco LED, ¿ok? Y con sus debidos interruptores, ¿ok? Y ya no necesita traer la vela a todos lugares o dejarlo en un lugar y solamente está iluminando pues una parte, sino ya está iluminando todo un cuarto, o todo un pasillo, o todo un comedor, una sala, ¿ok? Por ejemplo, los contactores, todo esto es la parte de las conexiones delta estrella, ¿vale? Pero eso ya se puede estar disminuyendo dependiendo de la aplicación, pero la mayoría ya se van por esta parte, con el variador de frecuencia, ¿sí? Entonces igual disminuimos toda esta parte para poderlo hacer más ameno nuestra respuesta, ¿vale? Y aparte para que nosotros ya no intervengamos o no hagamos mucho trabajo, ¿vale? Entonces, eso es lo que intentamos hacer con la automatización, ¿vale? Desde ese enfoque. Electrónica usa circuitos electrónicos para procesar señales, controlar dispositivos o tomar decisiones, como son sensores electrónicos, transistores, tarjetas electrónicas, microcontroladores, fuentes de alimentación, módulos de control, pantallas HMI. Si antes los policías de tránsito, pues obviamente eran los que controlaban el flujo vehicular, pues obviamente esto ya cambió porque obviamente no iban a estar todo el tiempo, también lo necesitaban para otros cargos, ¿ok? Entonces, ¿qué se propuso? Pues bueno, un semáforo, ¿ok? O sea, ahí en este caso cuando ya poco a poco se fueron eh, mejorando, pues la estructura, por ejemplo, de los diodos, pues obviamente tenemos los LEDs, ¿ok? De rojo y verde y todas las conexiones que tienen, ¿no? Entonces, como tal, pues esto es lo que cambió. Una persona que controlaba el flujo vehicular pasó a un dispositivo luminoso para controlar el flujo del, del paso de los vehículos, ¿vale? Neumática usa aire comprimido para generar movimiento, compresor, unidad FRL, filtro regulador, lubricador, válvulas neumáticas, cilindros neumáticos, mangueras, sensores de final de carrera, reguladores de caudal. Antes, para llegar a una estación de tren de pasajeros, pues obviamente pues tenía que abrir pues la puerta. Una persona auxiliar afuera les tenía que abrir el paso, ¿vale? De la puerta para poder salir. Ahora no, pues tenemos los metros, como aquí en la Ciudad de México, que ya están automatizados. Simplemente llega a la estación, se para totalmente y abre la puerta, ¿vale? Todo eso tiene automatización con la parte neumática, ¿vale? Entonces vean que eso ya cambió. Igual, por ejemplo, para lo que sería en las industrias de producción, en donde pues obviamente de más que todo, por ejemplo, para empaques, pues también para personas que a lo mejor se cansan, bueno, que necesitan, por eso les decía, la cantidad de producción puede ser manual o puede ser automatizada, dependiendo cuánto se requiere la demanda del cliente, obviamente. Entonces, ahí también se ve la parte neumática. Cambiamos de una persona a la parte de una máquina que usa aire comprimido para poder hacer el trabajo de una persona. Hidráulica usa aceite a presión para generar fuerza y movimiento, al menos hidráulica, ¿vale? Bueno, sería oleohidráulica, ¿vale? Usa aceite. Bomba hidráulica, depósito de aceite, válvulas hidráulicas, cilindros hidráulicos, motores hidráulicos, filtros, manómetros, mangueras de alta presión. Pasamos de llevar a los animalitos como un burro, principalmente los burros, pero pues también había caballos, por ejemplo, para poder, más que todo lo usan como coche, por así decirlo, para cambiarlo para irnos de lugar a otro lugar, ¿vale? Y obviamente pues todo esto cambió a qué? A los automóviles, pero en este caso para el para cargar o más bien llevar carga, en lugar de usar a los animales como carga, no explotarlos y dejarlos ya en paz en ese aspecto, pues se usó el montacargas, camiones
de carga también. Y obviamente pues esto lleva en principios de hidráulica o hidráulica, ¿vale? Entonces vean que todo cambió por la parte de automatización. Y por último, la híbrida combina varias tecnologías en una misma máquina o proceso: mecánica, estructura, engranes, bandas, guías, eléctrica, motores, contactores, protecciones, electrónicas, sensores, tarjetas, HMI, neumáticas, cilindros para empujar piezas, hidráulica, prensa o elevador de gran fuerza, PLC controlando la secuencia completa. Entonces, por ejemplo, para una parte para hacer botellas de vidrio, todo esto está ahí presente, todo lo que acabo de escribir, todo, ¿vale? Para una prensa, para el ensamble de un coche, ¿vale? De una manera u otra, todas están implicadas. Entonces se le llama híbrida o mixta, ¿vale? Entonces vean que todo esto favoreció al ser humano, a los animales también, vean que indirectamente también a los animales, aunque sigamos consumiéndolos, pero, bueno, al menos los caballos y los burros, pues no, pero en este caso, pues vean que quitamos todo lo que nos pesa a algo más ligero, ¿vale? Y aún más ahorita con la inteligencia artificial también que viene y con los robots que van saliendo, pues van a facilitar más nuestra vida. Entonces, para allá va toda la automatización, ¿vale? Esa es la importancia. Pero recuerden que todo no se automatiza, solamente algunos aspectos. Y más que todo tiene que ver dinero, la demanda del cliente, eso es lo que va a dar pie a la automatización, ¿vale? Y bueno, hasta aquí hemos terminado con el tema 1.3 y también con el tema 1, ¿vale? Aquí tenemos la bibliografía donde pueden consultar toda esta parte de Grover y Soria, ¿vale? ¿Cuál es el plus que vamos a tener? El diagrama de Pareto. Esto fue propuesto por Joseph Mores Juran, ¿ok? Consultor de calidad judío de 1904 al 2008, ¿vale? Lo que propuso es precisamente ver cuáles son los problemas que más aquejan a cierto problema, más bien cierta problemática, ¿vale? Y dentro de ello se va estableciendo los de mayor cantidad o mayor frecuencia, más bien, mayor frecuencia a la izquierda hacia la derecha. Y obviamente se hace una curva de estos puntos, que ahorita no voy a decir cuáles son esos puntos para no aquí expandirnos, pero al menos el 80% mayor de esos 80% que tengamos de esa curva, pues obviamente nos dice que hay que atacar esos primero, porque son los más que nos aquejan, ¿ok? Y esto es más que todo tanto matemático como gráfico también, ¿vale? O sea, es más para poderlo visualizar, ¿vale? Eso viene más que todo para Six Sigma, ¿vale? Tiene que ver mucho con la parte de calidad, ¿ok? Entonces, con esto hemos finalizado. El tema 2, vamos a ver lo que sería sensores y actuadores, ¿vale? Que de hecho donde me voy a expandir más es en instrumentación para mecatrónicos, no instrumentación y control para mecánicos, sino solamente en instrumentación. En este caso de instrumentación, ahí sí tenemos que ver todos los tipos de transductores que hay, pero al menos en este vamos a ver los más importantes en la industria y que van a estar utilizando. Vamos a describir muy a detalle, por ejemplo, lo que estamos viendo de los botones, los pilotos, los fines de carrera, todos estos, ¿vale? Todos, igual los actuadores. Pero a grandes rasgos y sus características principales, más no detallado como ustedes lo van a ver, por ejemplo, en actuadores, pues todas las materias de, por ejemplo, turbomaquinaria, o elementos de desplazamiento positivo, más bien dispositivos, no, máquinas de desplazamiento positivo, ¿vale? Ahí lo van a ver con mayor detalle cómo se diseñan, cómo están operando, sus características principales, etcétera. Todo eso, ahí lo ven. Aquí al menos se va a ver cómo funcionan, o más bien cuáles son sus principios de funcionamiento, sus aplicaciones y por qué pues, son importantes, ¿vale? Porque van a estar también usando bombas, por ejemplo, otras cosas son calderas, etcétera. Entonces, todos esos se tienen que automatizar, ¿vale? Y ya, por fin, en el tema 3, lo que les interesa un poquito más es los PLC. Ahí vamos a entrar con
bueno, al menos para que se estén enterados desde ahorita, vamos a usar el software de TIA Portal de Siemens, ¿vale? De Alemania. Entonces, vamos a estar utilizando eso. Hay otros software, ¿vale? Para programar PLC, pero al menos este es el que están utilizando siempre en los laboratorios de automatización industrial. Entonces, para que ustedes estén más familiarizados o buscar más información, pues al menos estén más enderezados en esa parte de con este programa TIA Portal, pero puede ser otro, ¿no? Eh, como Rockwell, Logic 5000, por ejemplo, es otro. Ese es más que todo de Allen Bradley. Entonces, eso es más con Estados Unidos. Festo también tiene su propia de PLCs, pero no es casi utilizado. También en Japón, China, etcétera, ¿no? México, pues todavía no ha hecho sus propios PLC, pero bueno. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Si tienen alguna duda, pueden consultar otra vez, repito, esta bibliografía que es muy, muy extensa, pero pues, al menos aquí para que vean lo que les viene en camino para la automatización. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en ese instante. Si no, nos veremos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.